¿En cuántas ocasiones has llegado a sentir de pronto soledad? A ver, cada uno nos vamos a responder. ¿En cuántas ocasiones tú te has podido sentir solo o sola y has podido estar rodeado de muchas personas y sin embargo sentirte solo? Puedes haber seguramente estado aún en la misma cama con otra persona y haber sentido soledad. Cada uno respondemos a nuestro corazón y de pronto habiendo tenido muchas cosas y no sentirte satisfecho. ¿Le ha pasado a alguien eso alguna vez? A ver, levantemos la mano al que nos ha pasado alguna vez eso. Yo creo que a todos los seres humanos nos ha sucedido. Sentir que hay algo que falta, y eso es propio de todo ser humano. Que haya un vacío si Él no está. Amén. Entonces, Dios nos recuerda en esta situación de que hay una promesa y que Dios no nos quiere ver sufriendo, no nos quiere tristes, porque si somos sus hijos, todo tiene un propósito. Amén. Entonces, Dios nos llama a buscar algo que llene nuestra soledad. Dios nos llama a buscar algo que cambie esos tiempos. Y de pronto podríamos pensar a nivel general, ¿qué se buscaría para estar mejor? ¿Una fiesta? ¿Ir a comer algunas cosas que nos encantan a todos? ¿Ir a ciertos lugares? ¿Buscar nuevos trabajos para que el dinero llegue más y más y más? Porque si tengo plata en los bolsillos me siento satisfecho. Buscar nuevas personas, de pronto la novia, el novio, la esposa o el esposo que tengo no me convienen ya o no me agradan mucho, entonces le echo la mirada de pronto a alguien. Se está buscando algo nuevo para llenar la soledad. Pero el Señor hoy nos recuerda que lo que Él nos llama a buscar no es algo terrenal. Lo que Él llama a buscar es algo espiritual. Dice la palabra de Dios en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. A ver, todos leemos en voz alta. La palabra tiene poder. Y si tú la crees, cuando la estás hablando, algo pasa en tu interior. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es lo primero que debemos buscar todos los seres humanos? El reino de Dios. Busca el reino. Oye, ¿y lo que pasa en la tierra que trae tanta satisfacción, qué es? Hay un reino de oscuridad en la tierra, pero el Señor al que va llamando le dice: busca el reino de Dios. Lo primero es eso para todo ser humano, pero la parte humana busca lo terrenal, lo que me satisface, lo que ven los ojos, lo que trae complacencia al cuerpo, lo que llena el estómago. Pero Dios no nos habla de eso. El reino del que habla en su palabra es superior a todo lo terrenal. El Espíritu de Dios habla a la iglesia esta noche. Bienaventurado aquel que tiene un oído espiritual para recibir lo que el Señor tiene para ti y para mí. Amén. Entonces, no nos manda a buscar cualquier cosa, nos manda a buscar su reino. Y dice: lo primero no es lo de esta tierra, lo primero está por encima de esta tierra. Amén. Entonces el Señor nos dice: se manifiesta, el reino de Dios es real. Y se manifiesta. ¿En dónde se manifiesta? Pensémoslo por un momento. ¿En dónde se manifiesta el reino de Dios? El reino de Dios se manifiesta en el corazón. Pero mucha gente no entiende eso y busca lugares, busca circunstancias, busca cosas para buscar el reino, busca hacer sacrificios para buscar el reino de Dios. Y Dios quiere que entendamos hoy que eso está por encima de lo natural, que el reino de Dios se manifiesta en el corazón. La palabra del Señor nos llama a tener un corazón espiritual cuando dice: busca el reino de Dios, porque Dios es espíritu, Él no se ve, pero es real. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice: busca ese reino, y si tú no lo ves, es espiritual. El reino de Dios es espiritual. El reino de Dios está por encima de lo natural. Entonces Dios te dice a ti y a mí, cuando nos habla en su palabra, que nos quiere seres espirituales, que quiere que tengamos un corazón espiritual. Cuando nos hablan de corazón, normalmente pensamos en el corazón físico. El cuerpo físico, el cuerpo del hombre tiene un corazón físico. Si
Si para el corazón de bombear la sangre, ¿qué pasa con el cuerpo? Se muere. Pues dentro de cada ser humano hay un hombre interior. Dentro de cada ser humano hay un hombre interior que tiene un alma, y en esa alma hay un corazón, pero es un corazón espiritual. Y a ese lugar, en ese lugar, Dios quiere hablarnos. Amén. Pero normalmente en ese lugar, ese espíritu está muerto. Y solo buscando el reino de Dios, resucita. Por eso Él dice, busca el reino de Dios. Lo primero es eso. Y dice, y lo demás, ¿qué pasará? Lo que se busca humanamente en mis fuerzas, tanto que briego, tanto que intento cambiar a una persona, tanto que intento consolarle en mis fuerzas. Dice el Señor, lo demás vendrá si buscas mi reino. ¿Y quién está en ese reino? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Alguien diría, bueno, pues yo me imagino que es un castillo que tiene de pronto cosas de oro y sillas de oro y mesas y quién sabe cómo sirve. Pero buscar solamente los aderezos del reino y no buscar al rey del reino es un error. Jesús es el rey. Jesús es el rey. Él es el rey de ese reino. Y a Él es al que tenemos que buscar y a Él es al que tenemos que conocer. Dios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, ¿cierto? ¿Cómo dice la palabra? Sobre toda cosa guardada, guarda el corazón. ¿Por qué qué? Porque de él mana la vida. Si yo no guardo mi propio corazón, no el físico, estoy hablando de lo espiritual. Si yo no guardo mi corazón, si tú no guardas tu corazón para Dios, tendrá vida. ¿Cómo está ese corazón si no se busca y se cuida para él? Está muerto. Está muerto. Así de sencillo. Entonces vamos a buscar 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, y Jehová respondió a Samuel. A ver, ¿de quién estamos hablando aquí? De Samuel. Samuel fue a buscar, a ver, antes de leer, Samuel fue a buscar al ungido de Dios. Dios había decidido escoger un hombre de la casa de Isaí. Isaí tenía 8 hermanos, 8 hijos. Pero él fue y de una vez empezó a hablar. Tan pronto vio a los 7 hermanos y vio al mayor, puso la mirada en él. Y vamos a ver qué sucede aquí. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. ¿Qué dice la palabra? Y Jehová respondió ¿a quién? A Samuel. No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Qué mira el Señor? ¿Qué mira el hombre? Lo físico. Cómo viene vestido, cómo está arreglado, si tiene el pelo amarillo, negro, de qué color. Dios no mira eso. Dios no mira si eres gordo, flaco, bonito, feo. Dios no mira eso. Dios mira el corazón. Por eso corrige al profeta Samuel inmediatamente, porque él pensaba, no, pero es que este hombre es grande, robusto, es guerrero, él pelea batallas, ¿cómo no va a servir Eliab, el mayor de todos los hijos de Isaí? Y luego cuando el Señor le dice, no es él, pasa el siguiente y le dice el Señor otra vez, tampoco es él, y pasa el siguiente, tampoco es él, y pasan los 7, tampoco es él ninguno. Y entonces, ¿hay otro hijo de ustedes por aquí? Sí, hay uno, pero es pequeñito, uno chiquito, simpático, sí, pero él se la pasa entre las ovejas y las cabras. Él no tiene fuerza para ser un rey, él no tiene fuerza para ser un guerrero. ¿Por qué? Porque el hombre mira lo que está aquí. ¿Cuántos vasos pueden ser pequeños? No tener mucha imagen por fuera, pero ser vasos poderosos de Dios. Eso depende de lo que haya en el corazón. Entonces no es por la apariencia, no es por la imagen, no es por el vestido, no es por el título, no es por lo que tenga o no tenga, el estrato que tenga o no tenga, es por el corazón. Dios mira, diga conmigo, el corazón. Entonces llaman a ese joven, hasta que no llegue ese joven no nos sentamos, era casi un niño. Y lo sientan, lo traen y el Señor dice, antes de sentarnos a comer, dice Samuel, vamos a ungir a este hombre.
y lo unge como el Hijo de Dios, como el ungido del Señor, perdón. Entonces, ¿qué dice la palabra? Desde ese momento el Espíritu de Dios vino con poder sobre David. Amén. Entonces, ¿qué mira el hombre? La apariencia, pero Dios mira el corazón. Dios mira el corazón, lo que hay dentro de cada persona, cómo está la persona. Entonces, es algo por lo cual cada uno de nosotros debemos estar pendientes y vigilantes, porque en el último día, el día que Dios te llame y me llame, seremos aprobados o desaprobados. No porque vengas a un lugar o a un templo cristiano, sino porque el corazón le pertenece a Cristo. Porque tu corazón realmente está conforme al corazón de Dios. Ese fue el proceso de David y es el proceso que Dios quiere con cada persona. Sufrió David, pero llegó a tener el corazón conforme al de Dios. Entonces Dios hoy nos llama y nos dice: busca el reino, nos llama a ser espirituales. Diga conmigo: Dios es espíritu y aunque no lo veo, es real. Jesús, ¿qué es? Espíritu. Pero aunque no lo veo, ¿será cierto? Es real. Diga: Dios es real. Y Dios me llama a buscarlo a Él, porque Él es real. Él es vida y espíritu. Y a ese lugar, a ese nivel, Dios te quiere llevar a ti y a mí, a ser realmente personas espirituales. Y dice el Señor: donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ¿qué pasa? ¿Qué dice Jesús? Ahí estoy yo. ¿Dónde está Jesús aquí? ¿Estará el Señor Jesús en este lugar? ¿Por qué? Porque si hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, dice el Señor Jesús, aquí estoy yo. Bueno, pero alguien dirá: pero si Jesús murió en la cruz, Jesús fue sepultado, Jesús fue resucitado, está a la diestra del Padre con poder y autoridad. Entonces, ¿cómo pasa eso? ¿Qué dice la palabra de Dios en Hebreos 7:26? Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Leamos todos. ¿De quién habla aquí? De Jesús. Dice: porque de tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Cómo es? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Bueno, si Él ya murió, resucitó y está a la diestra del Padre y ejercita en este momento ese papel de sumo sacerdote que intercede por nosotros, entonces ¿cómo está aquí? ¿Cómo está aquí en medio de nosotros? Diga: por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu de Dios está aquí y el Señor Jesús está aquí. ¿Cuántos aplaudimos su nombre? Porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, dice el Señor, ahí estoy yo. Y aquí está el Señor. Aunque está en el cielo, se hace manifiesto por el Espíritu Santo en la tierra. Amén. Amados, ¿qué dice San Juan 14:18? Dice la palabra: no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El Espíritu de Dios vino ¿a qué? A adoptar, a acompañar a toda persona que es hijo de Dios. Entonces el Espíritu de Dios nos acompaña esta noche. El Señor Jesús está aquí y nos acompaña esta noche. Amén. Entonces hay una pregunta como punto 1. ¿Conocemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? ¿Conocemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? ¿Cuál es tu respuesta? Allá, responde tu corazón. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Conocemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? ¿Acaso son 3 dioses? Un solo Dios manifestado en 3 personas diferentes. Recordemos lo que el Señor Jesús mismo enseñó a sus discípulos antes de subir al cielo. Y recordemos la oración que Jesús mismo enseñó. ¿Cómo fue? Padre nuestro. Piensa en lo que estás diciendo. Padre nuestro. ¿Qué? Que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. ¿Quién lo dijo? Jesús. ¿Venga qué? Tu reino. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en esta tierra como se hace ¿dónde?
en el cielo. ¿Quién dijo que viniera el reino de Dios a esta tierra? ¿Cómo es posible que estando en la tierra el reino de Dios se manifieste? Jesús mismo lo prometió. Es posible que en un mundo de oscuridad brille la luz. Que el reino de Dios se haga real en medio de los hombres. ¿Por qué? Porque Jesús está vivo. Amén. Entonces nos llama a vivir el reino de Dios. ¿A quién se le manifiesta? ¿De quién es Padre? El Padre del Señor Jesús. Jesús mismo dijo, cuando oren digan Padre. Es el papá del Señor Jesús. Pero mucha gente dice Dios, Dios, Dios. ¿Cuántos dioses hay en la tierra? ¿Cuánta gente? Hay un solo Dios verdadero, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin embargo, en muchas naciones, aún en medio de Colombia, hay muchos dioses. Por la ignorancia de las Escrituras, entonces se habla de Dios y Dios y Dios y Dios, pero no se conoce a Dios. Y mucha gente, todo el mundo, Dios le bendiga, Dios le bendiga. ¿Cuál Dios? Piénselo 2 veces cuando le dicen mi Dios le bendiga. ¿Cuál es tu Dios? ¿De verdad caminas con el Dios del cielo? Porque normalmente la gente en general dice Dios le bendiga, pero ¿cuál Dios? ¿Realmente conocemos todos a Dios? Los que nos dicen Dios le bendiga, ¿conocen realmente al Dios de la Biblia? Entonces hay muchos dioses, para mucha gente muchas cosas son Dios, seres espirituales diferentes son Dios, agüeros son Dios, cosas son Dios. Entonces Dios nos llama a conocer al Dios, papá del Señor Jesucristo. ¿Y a quién se le manifiesta ese papá? ¿A quién? A ver, estamos preguntando si conocemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿A quién se le manifiesta el papá del Señor Jesús? ¿A quién? Diga, solamente a aquellos que creen en Jesucristo como su único Señor y Salvador. Solamente a ellos. ¿Qué dice la palabra de Dios en San Juan 1:12? A ver, leamos juntos esta verdad. Y tomemos nota. Cuando tú vengas a la iglesia, toma nota de los textos y en la casa repasas. Porque se revela más al corazón entre más miremos la palabra. Entonces San Juan 1:12, ¿qué dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todo el que crea y lo recibe en su corazón. A todo el que cree en Jesús, que cree que murió en una cruz, que fue sepultado, que resucitó al 3er día y que hoy está vivo, sentado a la diestra del Padre con poder. Que no se quedó en la cruz, que no se quedó en la tumba, que está vivo, que está poderoso, que es real. Él es real. Entonces el Señor quiere hoy que entendamos estas verdades. En Hechos 4:12 dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es buscar el reino? ¿Qué es buscar el reino de Dios? Como dice el Señor, busca primero el reino. Y el Padre Nuestro nos dice, y que venga el reino de Dios, que venga tu reino a la tierra. Pues, ¿qué es buscar el reino? El reino de Dios es buscar salvación. El reino de Dios es buscar la salvación. ¿De qué? ¿La salvación de qué? La libertad, el ser libre del pasado, el ser perdonado por tantas cosas que he vivido mal, el saberme limpiado y lavado por Jesús y libre para caminar con Él a una vida eterna. Entonces, Dios quiere que entendamos eso, que cuando alguien busca el reino, está buscando la salvación. Y cuando alguien está buscando la salvación, está buscando a Jesús. ¿Por qué? Dice la palabra en Hechos 4:12. Porque en ningún otro, a ver, léanlo en voz alta y entendiéndolo. Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual alguien pueda ser salvo. Volvamos a leerlo y tenerlo muy en cuenta. Estos versículos tienen que ser rema en nosotros. Vuélvelo a colocar, por favor. Hechos 4:12. De nuevo leemos. Y en ningún otro, escuche, en ningún otro, no es en una virgen, no es en otro ser espiritual, no es en una religión. En ningún otro hay salvación, dice la palabra de Dios. Dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que en que podamos ser salvos. ¿Cuál es ese nombre dado a los hombres? Jesús. Dígalo fuerte. ¿Cuál es ese nombre dado a los hombres? Que se escuche.
¿Cuál es ese nombre dado a los hombres? Jesús es ese nombre, sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se dobla y se doblará. Si no se dobla ahora, se va a doblar más adelante. Está en el infierno, que tendrán que doblar las rodillas delante de él. Y toda lengua, dice la Biblia, confesará, si no lo hace ahora, más adelante, que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Aplaudimos ese nombre que es sobre todo nombre. Jesús es el Señor, no hay otro Señor. Él es el Señor de señores, el Rey de reyes, el Pastor de pastores, el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Es Jesús. El principio de toda vida cristiana es Jesús. La roca de nuestra salvación, el fundamento de nuestro caminar es Él. No son hacer cosas, es Él. Jesús es el Señor. Amén. Entonces, es necesario que entendamos eso. Toda persona que crea que Jesús es el Señor, que murió y resucitó y está vivo, y lo recibe como su Señor y Salvador, recibirá al Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el título del mensaje de esta noche? Jesús me da el Espíritu Santo. ¿Cuántos aplaudimos al Señor? Todo el que crea que Jesús es el Hijo de Dios, que vino del cielo, que tomó un cuerpo de carne y sangre, que murió en una cruz, fue sepultado y resucitado y está vivo, y tú y yo lo recibimos en nuestro corazón, recibimos al Espíritu Santo, nuestro precioso compañero, el que da la gracia para perseverar a través del tiempo, de los años y de toda circunstancia. ¿Cuántos alabamos al Señor? Alabamos al Señor y lo aplaudimos. Es a Él al que aplaudimos. Es a Él, a Jesús, al Espíritu de Dios, al Padre bueno. Punto 2. ¿Quién da el Espíritu Santo? ¿Quién da el Espíritu Santo? Vamos a verlo desde la Biblia. Porque bueno, ¿será por esto que viene hacia mí? ¿Será por esto que viene? No, miremos desde la palabra. Hechos 2, versículos 32 y 33. Todos leemos. ¿Qué dice la Biblia? Dios levantó ¿a quién? A Jesús de los muertos. Y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios. Leamos en voz alta todos. Versículo 33. Ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, ¿qué hizo el Padre? Le dio el Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿A quién se lo dio? ¿Quién se lo dio? ¿El Padre a quién se lo dio? A Jesús. ¿Para qué? Dice, para que lo derramara sobre todos nosotros. ¿Cuántos aplaudimos su nombre? Para que lo derramara sobre nosotros, sobre toda persona que cree en Jesús. Solamente, no para que el que cree en cualquier Dios, para el que cree en Jesús solamente. Amén. Entonces le he dado el derramar de su Espíritu. Jesús es el que da el Espíritu Santo. Mientras ministraba el pastor Julián, dio una palabra que el Espíritu de Dios le trajo cuando dice, el que viene a mí, el que tiene sed, venga a mí. Porque el que cree en mí, dice el Señor, como dice la Escritura, de su interior correrá en ríos de agua viva. ¿Cuántos creemos en Jesús? Él quiere que su Espíritu Santo fluya en ti y en mí como río de agua viva, que haya fe en ti y en mí, que no estemos apagados ni desalentados, sino siempre fortalecidos a pesar de las dificultades. Amén. Entonces, ¿quién da el Espíritu Santo? ¿Otro ser humano? Diga, solamente Jesús. Solamente Jesús. Recuerdo en otro tiempo cuando no tenía la revelación, en un principio de mi vida cristiana, yo pensaba, pero ¿cómo? Pedirle a Jesús, ¿cómo así? Pedirle a Jesús, si el papá es más importante, Él es el que manda. Mira cómo miraba lo espiritual como con mis ojos naturales todavía. Pero el Espíritu de Dios en su misericordia, preguntándole a Él, Él empieza a enseñar directamente. Entonces, dice la palabra también en San Juan 5:39. Dice la Biblia que mucha gente se entrega a Cristo, mira las Escrituras y las escudriña, pero no se entregan a Él para que Él les dé vida. Ese versículo ha sido un impacto en mi corazón. Pero no se entregan a Él. Dice, no se entregan a mí, dice el mismo Jesús. Miran la Escritura y se informan de quién soy,
pero no se entregan a mí para que yo les dé vida. Jesús es la vida. Jesús es la vida del hombre. Jesús es la vida. Solo el Señor Jesús puede bautizar en Espíritu Santo y fuego. Amén. Solo Jesús lo puede hacer. Juan el Bautista dijo: yo bautizo en agua para arrepentimiento, para perdón de pecados. Pero hay uno, dijo Juan el Bautista, hay uno que viene, que él va a bautizar no con agua, sino con el Espíritu Santo y fuego. ¿Cuántos alaban a Dios? Con Espíritu Santo y fuego. Él quiere bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y normalmente, por ejemplo, en la iglesia de Éfeso, cuando llegó Pablo allí, les dijo: bueno, ustedes ya fueron bautizados con el Espíritu Santo. Entonces ellos dicen: ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo, no teníamos ni idea de él. Hay mucha gente que solamente conoce el bautizo en agua, pero Dios quiere que todos sus hijos tengamos el bautizo dado por Jesús mismo en el Espíritu Santo y fuego. Porque la vida cambia cuando es por el Espíritu Santo. Cuando Jesús mismo bautiza, cambia la vida total del cristiano. Su visión, sus deseos, todo. Es un caminar nuevo, fuerte, poderoso, firme. Entonces Dios quiere darnos a todos de su Espíritu Santo. Ya está en nosotros, pero quiere bautizarnos a todos. Cuando una persona es bautizada en agua, ¿qué se sumerge en el agua? El cuerpo humano. Pero cuando una persona es bautizada en el Espíritu Santo, es el Espíritu el que es sumergido en el Espíritu Santo. Es el espíritu del hombre el que es sumergido en el Espíritu Santo. Entonces, a veces no, yo quiero sentir el Espíritu. El Espíritu Santo no se siente, el cuerpo no lo siente, lo percibe el Espíritu que está en cada persona. ¿Quedó claro eso? No es que si yo no siento que me haga, que me suceda, entonces no, el Espíritu Santo va a tocar, es el espíritu del hombre. Esa es la gran diferencia de los dos bautizos. El espíritu en agua, el bautizo en agua sumerge el cuerpo, pero el Espíritu de Dios envuelve al espíritu del hombre. ¿Que qué? Que mira a Jesús, que cree en Jesús. Amén. En cualquier momento el Señor puede derramar ese bautizo, y sobre todo al que lo desee. Al que lo desee. Muchos nombran a Dios, pero no conocen ese bautizo. Entonces digamos al Señor: Señor, ayúdame a mí. Yo quiero conocerte y ser cada día más lleno del Espíritu Santo. Porque ser lleno del Espíritu Santo es todos los días. No podemos depender de un encuentro solamente, ni del recuerdo de lo que en un tiempo viví, o de las experiencias que tuve el año pasado o el antepasado. Dios te quiere llevar a ti y a mí de experiencia en experiencia, en el presente, como orábamos al principio. Hoy, el día es hoy, el día de ser bautizado es hoy, el día del fuego es hoy, el día de ser lleno del Espíritu Santo es hoy. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu de Dios viene a tu corazón y a mi corazón si creemos en Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Cuando Él viene, diga conmigo, todo cambia, da una nueva vida, una nueva visión, hace sensible el oído a la voz de Él mismo, da un nuevo querer, un nuevo hacer, da pasión, da anhelo, da una actitud nueva, definitivamente. Pero sobre todo hay algo que caracteriza al hombre y a la mujer que tiene ese bautizo y que sigue caminando lleno, porque no puede quedarse en el recuerdo. Y es que aunque vengan dificultades, la paz de Dios está ahí. La paz de Dios no parece como indiferente, no, es que la paz de Dios está controlando a la persona. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La evidencia de haber nacido de nuevo, escucha, no la da el poder. Si se manifiesta el poder es porque estoy lleno del Espíritu Santo. La evidencia de que realmente una persona ha nacido de nuevo y que está llena del Espíritu es la paz de Dios en el corazón. Pero esa paz tiene que estar en todo tiempo, aún en medio de las crisis más fuertes, en medio de los momentos más difíciles. Dios toma el control. Amén. ¿Por qué? Porque esa persona está conectada con el cielo. Entonces no dirige su vida
depende del Señor y está entregando todo al Señor, y Él trae la paz. Amén. San Juan 16:33 dice el Señor, ¿qué dice la palabra de Dios? Que en la tierra tendremos dificultades, dice la Biblia, pero Él nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. ¿En quién tenemos la paz? Jesús está hablando. Para que estas cosas os he hablado, para que en mí, dice Jesús, tengan paz. ¿Y cómo tengo paz? Mirando a Jesús. Solo mirándolo a Él, solo dependiendo de Él, solo caminando de acuerdo a lo que Él dice en su palabra. Dios dice, el que me ama me obedece, el que me ama me busca, el que me ama cuenta conmigo, el que me ama no camina independiente de mí, queriendo, oye, es cristiano mientras viene a la iglesia, y al irse ya no soy cristiano y entonces me desbarato y me desenfreno. No, no hay control del Espíritu. Podrá desear la persona algo, pero si el Espíritu Santo está ahí, el mismo Espíritu Santo le ayuda a ver que no está bien y le da control. Amén. Entonces, si oramos, Él tomará el control. Jesús vive en nuestro corazón en la presencia del Espíritu Santo. Diga conmigo, ¿dónde vive Jesús? Diga, en mi corazón. ¿En qué? Diga, en la presencia del Espíritu Santo. Analice entonces quiénes están ahí. ¿Está solo el Espíritu Santo? Está Jesús en la presencia del Espíritu Santo. Amén. Pero mira esto tan tremendo que dice el Señor en San Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo, a ver, lean conmigo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y haremos morada en Él. Diga, yo soy morada del Dios Trino. Del Dios Trino. Tú eres morada del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que Jesús, si está en el cielo, venga a mí? ¿Cómo es posible que el Padre que está en el cielo me oiga? Es que Él se manifiesta en cada corazón que cree en Jesús, en la presencia del Espíritu Santo. Por eso es posible hablar con el Padre, por eso es posible hablar con Jesús y por eso es posible hablar con Él. Amén. ¿Vamos entendiendo? Diga conmigo, el único que da al Espíritu Santo es el Señor Jesucristo. Si Dios está dentro de nuestro corazón, lo negativo no nos va a dominar. Dios tomará el control y nos dará la paz que habla la Biblia y que repetimos muchos años sin darnos ni cuenta ni saber qué era. Dice, mi paz os dejo. ¿Qué más dice? Mi paz os doy. Escucha, no la doy como el mundo la da. Viene del cielo la paz, esa paz que guarda la mente y el corazón en Jesús. Esa paz viene del cielo. Entonces, la evidencia de que Dios está en nosotros es interna, más que externa. Amén. Es necesario que entendamos eso y entender lo siguiente, que a veces hay la idea, no, una persona que es llena del Espíritu Santo tiene que tener mucha plata. Una persona que es llena del Espíritu Santo nunca se puede enfermar. Una persona que es llena del Espíritu Santo no puede tener pobreza. Hay mucha gente que puede estar enferma y ser amiga de Dios. Hay mucha gente que puede pasar por luchas muy duras y ser amiga de Dios. Es más, Dios puede permitirlas con propósito. Entonces, dispongámonos a vivir buscando que el reino de Dios se establezca en nosotros. Porque en la medida que miremos a Jesús, el Espíritu Santo nos va a controlar y el Dios del cielo hace y hará morada en ti y en mí.